Venus, en la medida que va caminando el zodiaco, nos va ayudando a hacer una restauración de aquellas zonas, a embellecer, tal vez la misma edad de oro de los griegos, porque el mito cuando nace Afrodita es cuando inicia la edad de oro de los griegos. Pues vamos hoy en nuestro clásico de los jueves, querido Rafael Aragón. Qué gusto que estés acá con nosotros hoy jueves. Bienvenido. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, otro jueves más. Seguimos cultivando estos jueves jupiterinos a medida que van pasando los días, las semanas, los meses, los años y quizá algún día llegue a decir la década, ¿sí? Así que fíjate qué interesante porque nuestro primer programa allá por el 2021 fue sobre Venus en Leo y ahora estamos en el opuesto, eso, para hablar de esta entrada de Venus en Acuario que se va a estar dando ahorita, el día sábado, 7 de diciembre, hasta el 3 de enero. Entonces, bueno, estamos haciendo 180 grados con lo que fue nuestro inicio, ¿no? Y Venus tiene que ver con vínculo, Venus tiene que ver justamente con aquello que nos complementa y con equilibrio, además de gozo y disfrute. Acá estás poniendo ya la fecha de el 7 de diciembre, justo cuando entra Venus en el signo de Acuario. Este es un momento, bueno, a nivel de la cultura acá en Colombia, ese día, ese sábado, se celebra algo que se llama el Día de las Velitas, le decimos acá, que es como el Día de la Virgen, en donde culturalmente lo que hacemos es prender velas en las entradas de las puertas y demás. Y se vuelve una buena excusa para la convocatoria familiar o la convocatoria de amigos o la interacción social. Algo que para Venus en Acuario es precioso, porque Venus en Acuario se exalta en el vínculo del diálogo, de la conversación, de la lógica, del entendimiento, de la resonancia que tenemos con las ideas de los otros. Eso nos da mucho valor. Sí, así mismo, querido amigo, y haciendo una recapitulación, pensemos que venimos y estamos aún con una Venus en Capricornio. Una Venus en Capricornio en donde encuentra el equilibrio, en aquello que tenga un objetivo concreto y puntual, en el esfuerzo y la disciplina. Una vez que la cabra llegó a la cima de la montaña, aparece en este caso Venus en Acuario. ¿A qué me hace acordar esto? Ejemplo, los futbolistas se suelen retirar, jubilarse muy temprana edad, a los 35 años, 37, 38. Y muchas veces ellos en notas dicen de que no supieron qué hacer después. O siguen ligados al deporte, sean periodistas deportivos, sean técnicos. Y muchas veces no es por necesidad de dinero, pueden tener mucho dinero, pero no saben cómo invertir su tiempo. También hay muchísimos que no tienen dinero, más de la mitad no son millonarios. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que todo lo que tenga que ver con lo que sucede luego de haber sentido un objetivo realizado y haber disfrutado de ello, aparece el vacío de Acuario, que merece ser llenado con creatividad. Bueno, a ver, llegó el retiro, llegué a la cima, ¿qué hago ahora? O con quienes comparto aquello que experimenté en Capricornio. Por eso me parece que lo acuariano es importante para poder compartir las experiencias capricornianas. Por eso nos une una red en la cual también compartimos experiencias propias y ajenas. Me parece que nos estamos encontrando en el qué hacer, ¿no? Como ese interrogante, el qué hago, de qué disfruto, en qué disfruto de nuevo, o con qué personas nuevas disfruto. Entonces es un poco eso, ¿no? Se me vino un poco la analogía del futbolista que a los 35 años ya terminó su ciclo, ya el físico no responde. ¿Y ahora qué hago? Por más dinero que haya, ¿eh? Eh, qué punto tan precioso el que estás tocando, Rafa, querido, porque el zodiaco muestra el proceso de evolución. Desde que nacemos en casa uno, vamos acumulando en Tauro, o sea, en Aries arrancamos, iniciamos, en Tauro acumulamos fortalezas, en Géminis aprendemos, negociamos, eh, en casa 4 tenemos hogar, en casa 5 nos mostramos, irradiamos, en casa 6 nos volvemos peritos, expertos en un área. En 7 tenemos un socio, un cónyuge, una pareja, alguien que nos... En 8 aprendemos a fusionarnos, morimos para renacer ya en una estructura más individual, no como en Aries que éramos más solo ilusión. En 9 digamos que
eh, tenemos una visión más amplia, vamos a ir a Panorámico. panorámica, ¿sí? Para llegar en 10 en Capricornio y tener como ya la exaltación de todo el proceso. Es cuando llegamos con el fruto de la vida, con el fruto de las cosas, para dejar esa huella en el mundo, ¿sí? Y de ahí en adelante lo que sigue, la 11 y la 12, ya son transpersonales, es decir, son estaciones al servicio de lo social, de la comunidad. De alguna manera, para llegar hasta la casa 10, eh, necesitamos de los otros apoyando nuestra vida, ¿sí? Observa, por ejemplo, cómo cuando tenemos un pregrado en algún área de la especialización humana, en ingenierías o en humanidades, hemos tenido no solamente pues, el apoyo económico de nosotros mismos o de la familia que nos apoyó para hacer ese pregrado, sino que a nivel de la sociedad existe la institución, es decir, la sociedad digamos que cultiva también tu proceso de individualidad para que saques adelante algo. Entonces llegar a la casa 10 también es como, es el resultado tanto de lo propio como de lo social que necesita devolverse a lo social de alguna forma. ¿De qué me sirve estudiar 5 años, 6 años o 10 años de medicina si la sociedad ha invertido el tiempo, los recursos y demás en mí y yo no le doy ninguna retribución a la sociedad? ¿Sí? O como ingeniero, o como psicólogo, o como astrólogo, ¿sí? Si la sociedad entera y yo mismo o mi familia invierte una serie de recursos y todo, esto tiene que ser de alguna manera retribuido. Nosotros no solamente estudiamos por un éxito individual, profesional, para un narcisismo, para un ego subidísimo, sino que todo eso tiene también el objetivo de una retribución social. El trabajo social que yo hago al respecto con mis talentos. Eso es precisamente la entrada en Acuario. Y una Venus en casa 11 es encontrar los recursos que he venido cultivando desde la zona Aries, desde la zona uno, que ha tenido su gran culminación en Capricornio, que ahora son necesarios poner al servicio de la La interacción comunidad. grupal, comunidad. Ujú. Excelente, excelente, querido amigo. Sí, tal cual. Es como que las experiencias o aquello que se transcurrió, que bien puede ser una carrera de grado, una experiencia de vida, un trabajo, es decir, esa inserción en el mundo socio-laboral de Capricornio, justamente en Acuario se disfruta y se encuentra el equilibrio poniéndolo a servicio de la comunidad. Eso es necesario para llenar el vacío. A ver, Acuario inherentemente genera un vacío, por eso en Acuario se da todo lo relacionado a un cambio, ¿sí? No a transformación. Recordemos que transformación es más Escorpio que va por otro lado. Más bien a Acuario. Entonces, por eso daba un poco también el ejemplo de la cabra que llegó a la cima y dijo, bueno, ¿y ahora qué? Que cada uno tiene su propia cima, si se quiere. No estoy hablando de techo, sino de sentir que algo se concretó. Y más a estas alturas del año, donde hay como un mes un poco bisagra entre el recorrido del 2024 y aquello que uno se quiere proponer para el 2025. Entonces, es como si fuese, sobre todo en los periodos de fiestas, ¿no? De Navidad y Año Nuevo, como eso, ese tiempo fuera, que al fin y al cabo termina siendo un vacío. ¿Y qué está diciendo Venus ahí? Disfrutemos de este vacío. Disfrutemos de que estamos en tiempo fuera, que generalmente hay comercios que no funcionan, que estamos sin actividad laboral. Entonces, es como que todos nos sincronizamos un poco para todo eso, ¿sí? Entonces, me parece que es fundamental resaltar eso, ¿no? Hay una frase, no recuerdo de quién ahora, pero un poco como que dice que uno se conoce cuando tiene tiempo libre y qué hace con el tiempo libre realmente. Ahí es donde realmente uno se conoce, porque ahí es donde no están las obligaciones, donde no están los mandatos. No digo de que no lo vayamos a tener, ni tampoco estoy diciendo de que ya llegamos a la cima. Cada uno en su propio proceso sabrá en qué instancia está. Hasta incluso viene bien una Venus en Acuario para tomarse un respiro, para decir, bueno, a ver, esta meta ya hice tres cuartos, en este momento puedo hacer un pequeño receso. Pues, Rafa querido, mm, eh, mientras hablabas también estaba investigando si realmente era la primera vez que Plutón se tocaba con Venus en Capricornio o si ya se había tocado. Venus tiene un ritmo más o menos cada año pasa por el mismo punto zodiacal. Entonces va haciendo conjunciones con los distintos planetas lentos, más o menos cada año, menos de un año, ¿sí?
En el caso de Plutón, por supuesto que todos los años Venus toca a Plutón, pero lo ha venido tocando desde el 2008 en Capricornio. Y este es el primer toque que tiene en el 2024 eh, Venus con Plutón, ¿sí? Entonces, esto ya de por sí es significativo. Y quisiera mencionar algo de Venus con respecto a ser el regente de Libra y de Tauro. Observemos que Libra y Tauro son los signos más seductores del zodiaco. Tienen que ver con el erotismo, con la belleza, con el gusto de la belleza, la apreciación de la belleza también, ¿sí? Fíjate cómo en el erotismo los velos son muy importantes, ¿sí? Si se ve todo, ya no es erótico, es pornográfico, ¿sí? Claro. Eh, si no se ve, si se alcanza a ver un poquito, es muy erótico. O sea, los velos nos sirven para eh, sostener un imaginario por medio, ¿sí? Y ese imaginario hace que la realidad no sea tan cruda, tan despiadada, ¿sí? Entonces, una de las funciones de Venus es tratar con los velos, sostener con piedad alguna que otra mentirilla, digamos, nos hace un poco deshonestos, pero en ese deshonestos hace que la vida sea un poco más dulce, más amorosa, ¿sí? Es la forma de ponerle, sí, ese condimento. Me haces acordar algo, perdón, a mí cuando se me ocurra metáfora, la tengo que decir porque es algo del momento. Hablando de Venus-Plutón. En la película Tiburón, en la primera, como el bicho, el tiburón en sí, se había roto, no sé qué problemas mecánicos tuvo, ahí es lo donde la sustituyeron por la famosa música de Tiburón, que tun 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 tun, como que va apareciendo, va como mostrando ese erotismo del terror, porque se había roto el aparato, el que hacía de simulador. Si no hubiese salido una película en la cual el tiburón aparecía de golpe, que aparece el tiburón, sí, aparece, pero aparece contadas veces, tres o cuatro. El resto es toda la música, es decir, se le está poniendo ese erotismo a una obra de arte que es el cine de terror, sí, o de susto. Entonces me hace acordar a eso, cómo a falta de recursos, se rompió el protagonista, lo sustituimos creativamente con la música. Y esa, la banda de sonora de Tiburón quedó para la historia, de hecho. Qué buen ejemplo. Y sobre todo para Venus Plutón, ¿no? ¿Sí? Em, Eh, sí, porque, a ver, a partir de esto, en un Plutón, por empezar, yo creo que acá la frase que aplica es que el diablo no muestra necesariamente los dientes cuando se presenta. Es decir, que muchas veces las caras angelicales o las cuestiones extremadamente angelicales en un principio en una persona pueden ser una fachada armada adrede por todo lo que esconde detrás. O no, pero por lo menos permitámonos dudar con Venus Plutón, ¿sí? Que el diablo aparezca con los dientes como el tiburón de golpe y ya esté avisando que es el diablo, perdería gracia para el diablo mismo. El diablo no es tonto. Entonces, ahí es donde me parece que es momento ante cualquier vínculo, sea de para potencial pareja, potencial sociedad, potencial amistad. A ver, prestar al menos un poco de atención, ¿sí? Eh, no dejo de hablar de Plutón. Y por otro lado, a nivel vincular, está justamente muy apto para poder detectar si es que estamos en algún tipo de vínculo en el cual somos o un parásito o un huésped, ¿sí? Una relación parasitaria. A ver, cuando el huésped muere, ¿sí? Cuando el huésped ya no está más, el parásito muere, ¿sí? Eso quiere decir que si uno estaba siendo el huésped de una relación en la cual uno estaba siendo vampirizado por un parásito, uno al correrse se va a caer lo otro, o viceversa, porque uno también puede parasitar al otro. Me parece que es excelente este momento para poder ver de qué lado uno está. Si uno quiere seguir siendo huésped, ¿sí? O no. Pero al parásito lo matamos fácil, sacando el huésped. Otra imagen poderosísima. No, Rafa, oye, amaneciste con unas analogías preciosas, hermano. Desde que te, mejor dicho, desde que te conocí, cuando decidí contactarte para que empezáramos a hacer videos, que te escuché con el tema de la caja de herramientas de Tauro y de todo, yo dije, estas imágenes que Rafael trae son preciosas. Esa imagen del parásito es cruel, es dolorosa, es fuertísima, ¿sí?
pero ¿cuántas veces terminamos nosotros siendo coadictos de una situación, haciendo que el parásito siga viviendo? Porque eh, qué miedo perder el poder y el control, y prefiero más bien victimizarme siendo coadicto de una situación, dejando que la otra persona realmente caiga, toque piso y empiece su camino de regeneración. Entonces terminamos autososteniendo una adicción o una situación difícil, fea, dañina para todo el sistema, eh, para evitar que la otra persona realmente se caiga y tenga su experiencia que sea la que haga que cambie o que evolucione o que se muera o que pase algo, ¿sí? Eh, y eso que estás diciendo del parásito es eso Venus-Plutón, ¿no? Eso puede ser muy radical, puede ayudar a definir situaciones. Sí, además, a ver, aquí en gran parte en este tipo de vínculos juega el tema de la autoestima, que está ligado a Venus. A ver, Plutón lo que puede dar no es, por decirlo así, a lo bruto, autoestima baja, no, sobrevaloración del propio autoestima, como el creerse de que uno puede ser hasta incluso el parásito de los demás y de repente me creo un gran parásito enorme como el monstruo de tiburón y no encuentro ningún huésped. Porque el parásito que tiene, que necesita un huésped por sí mismo, no puede vivir. También es codependiente. Si no, se muere. Entonces me parece fundamental entender eso y cuando podemos detectar de que hay un potencial parásito y que podemos ser potenciales huéspedes, hacernos a un lado, ni siquiera entrar en la telaraña. ¿Sí? Porque ahí es donde no estamos del lugar a que todo ese ecosistema parasitario tenga vida. Me parece que justamente Plutón lo que hace es exacerbar, ¿sí? Que no es amplificar a los Júpiter, sino es crear una ilusión de que tenemos una potencia o una omnipotencia a nivel vincular que no la tenemos, o que no es real, o que está sobrevalorada. Por eso no me resuena a mí la palabra en general baja autoestima, sino una sobreestima ilusoria. Eh, ahí, con respecto a qué tanto veo detrás del velo o qué tanto desvelo una situación, ¿sí? Fíjate que podemos ser eh, totalmente ciegos, eh, ciegos de confianza en el otro, que es lo que representa un poco el amor, ¿sí? O paranoicos alertas, que es lo que representa un poco el deseo, ¿sí? Amor y deseo podríamos definirlos como dos temas, dos vertientes independientes, ¿sí? Si nosotros simplemente somos ciegos en el amor y entregamos con total confianza, pues después no nos quejemos también de todo lo que pasó alrededor y que me estafaron frente a un tema, ¿sí? Si nosotros somos totalmente paranoicos y alertas, porque siempre me la hacen, me la han hecho, entonces estamos defendiendo un deseo eh, y nos perdemos de la sustancia del amor y de la entrega, ¿sí? Eh, Dime, adelante, sí. No, es que quiero una nota de color para que sigas hablando, pero que sumar un ingrediente que creo yo que hasta incluso nosotros lo pasamos por alto, que ese mismo día Neptuno se pone directo. Claro. Ahí está también el tema, ¿no? Sí. Tú no se pone. Mira cómo cuando empezamos a pensar en algo, que queremos desvelar algo o que queremos saber algo, a veces hacemos incluso así, ¿no? Como que cerramos un poquito los ojos como para ver tras bambalinas, para ver la letra pequeña, para ver lo que está detrás de, ¿sí? Eh, ¿por qué traigo toda esta colación? Porque es que fíjate que una Venus en Acuario es una Venus de aire, es una Venus racional, es una Venus que quiere entender, que quiere conocer, que quiere incluso desvelar algo, correr el velo, correr un misterio. Entendamos que correr un misterio es cruel. Los misterios están allí en cierta medida para darle magia al ser humano y poder transitar ciertas cosas que pueden ser muy dolorosas y complejas, ¿sí? Y el misterio nos ayuda a ponerle una cierta belleza, Venus, ¿sí? Para que podamos sobrevivir a ello. Si nosotros simplemente somos
trabajamos siempre con la verdad y decimos, es que yo siempre hablo directo, concreto, pues esto puede llegar a ser doloroso socialmente. Eh, Eso hace que digamos, uy, no, no invitemos a tal persona porque es que sus comentarios son tan radicales y duros, ¿sí? Bueno, a menos de que seamos bien Scorpio y digamos, no importa, Ah, hágale. claro, ahí va. Sí. Eh, ¿A qué voy con esto? A que mm, estamos acostumbrados a que, o soy bueno o soy malo, ¿sí? No, yo soy directo, honesto o soy totalmente hipócrita, ¿sí? Pero entendamos que la vida no tiene por qué ser blanco y negro. El arco iris no es blanco y negro, el arco iris es una gama de colores. Las emociones y la expresión humana puede tener grandes gamas, ¿sí? Una Venus en Acuario tiene la capacidad de ver esas gamas, entenderlas e incluso jugar con estos velos, ¿sí? Y sí, podemos desvelar las cosas, pero entendiendo que somos humanos y que también toda la cruda realidad puede llegar a hacer que entremos en una depresión absurda. Exacto, sí, es la invitación a, sí, a ponerle esa música, ¿no? Como la película que cité desde Neptuno, aquello que, en donde hay un vacío. Vuelvo a lo mismo, Acuario es vacío, por eso hay que llenarlo con creatividad. Y por eso también este Plutón, Venus, Venus-Plutón, es excelente para revelar nuestra sombra creativa. Es como si Plutón fuese que va a desenterrar la gema en donde habita aquel artista que tenemos, aquella inventiva que tenemos, que en otro momento no hubo oportunidad, porque recordemos de que no hemos vivido hasta el momento, los que estamos vivos, una Venus-Plutón en Acuario. En otros signos sí, pero no en Acuario. Entonces, justamente, el poder también permitir desenterrar o bucear dentro de uno para revelar esa sombra creativa. Y tú fíjate que al mismo tiempo esa joya, esa sombra, no solo es para la creatividad a nivel hobbies o a nivel artes, sino que es para la creatividad en qué quiero ser feliz, cómo disfruto, de qué formas nuevas puedo disfrutar o hasta incluso una situación similar. No hace falta un cambio radical, aunque Plutón va a pedir generar un cambio radical, pero es una forma de habitar lugares de disfrute nuevos y desde ya con las redes de personas que nos frecuentamos, las amistades, tienen mucho que ver desde Acuario. Más cuando vaya haciendo hacia el día 9 unos días más, el día lunes, ya un trígono al nodo sur, en Libra. Y antes de acabarnos de despegar de Venus, Plutón, eh, todo lo que entra en Acuario entra en un signo de aire, o sea, se airea. Y cuando decimos hay que airear esto, hay que socializarlo, hay que intercambiarlo, hay que ponerlo en evidencia, publicarlo, ¿sí? Cuando tú socializas y publicas algo, genera que haya nuevas ideas. Ese es uno de los objetivos, por ejemplo, a nivel científico de los journals. Unos científicos se pueden gastar muchos años haciendo una investigación y cuando la socializan y la publican, hace que venga todas unas ideas, contradicciones y una construcción del conocimiento y una utilización también de lo que sucede allí, ¿sí? Ahora bien, Plutón acaba de entrar en Acuario y está pidiendo la socialización de lo innombrable, de lo oculto, de las emociones que hasta ahora hemos creído que simplemente con el olvido ya pasaron y resulta que están vivas haciendo de las suyas desde el inconsciente, ¿sí? Entonces, un Plutón allí dice, si socializas eso que considerabas digno de vergüenza, O innombrable tabú. Ujú. o tabú, ¿sí? Si lo socializas y lo intercambias, vas a encontrar que no era solamente un dolor individual, sino que muchos tenemos esta misma situación y que todos estamos rotos de alguna u otra forma y empezamos a hacer una comunidad más humana, no de fachadas, porque Acuario tiende a poner simplemente la fachada de la felicidad, olvidando e ignorando las emociones que están en lo profundo, ¿sí? Eh, Tiene que mucho que ver con las redes sociales hoy en día.
¿sí? Que desde ya que se va a mostrar la mejor versión, salvo que van apareciendo casos de personas que tienen alguna problemática y lo usan para generar una red de apoyo o hablar de lo que les sucede, ¿sí? Es lógico que haya una tendencia a mostrar lo más bonito, pero otra cosa es que eso bonito se lo embellezca de una manera tan artificial que no tiene que ver nada que ver con la realidad, ¿sí? Y muchas veces algo cuanto más bello se muestra en primera instancia, más oscuridad tiene porque se está intentando tapar esa oscuridad como sea, ¿sí? Eh, por eso me resuena mucho que es compartir la sombra a nivel colectivo, ¿no? Es decir, yo estoy con este tema, ¿no? Me junto con mis amigos o lo que sea, o no sé si en internet, lo que sea, cada uno como lo considere. Decir, yo tengo esta sombra o tengo aquello y no soy el único que le sucede, hay otra gente que sucede. Y Plutón termina siendo que la unión hace la fuerza en Acuario. Ese es el propósito finalmente, pero para eso tiene que ser un acto plutoniano. No podemos unirnos de la fuerza de lo bello artificial. No, tiene que ser algo que está justamente bajo el tapete, tabú o que da cierta vergüenza o pudor. Que tampoco es cuestión de andar mostrando cosas, a ver, me explico, asquerosidades, ¿no? Porque tampoco seamos radicales, ¿sí? Sí, sí, no, y Hay tampoco cada se cosa trata de también. volvernos, pues, pero lo que sí se trata es cuando llega Venus, lo que toca Venus lo valora. Entonces, al tocar Venus a Plutón es como en Acuario, como empiezo a valorar la fuerza de las emociones, la fuerza del trauma, la fuerza del ayer, de las heridas del pasado, que, que más bien al socializarlas podemos hacer cohesión grupal. Eh, Fíjate lo importante, lo negativo que puede llegar a ser cuando hay maltrato en una pareja o cuando hay violencia intrafamiliar. Lo negativo que es ocultarlo, callarlo, ¿sí? Eh, que hace que el maltrato siga en el tiempo y se empeore y dañe toda la estructura familiar, ¿sí? El O abuso y se el transmite de maltrato, generación en generación, correcto. ¿Sí? deja un Entonces, legado. tú callas un abuso, por ejemplo, de un tío, de un abuelo, de alguien, ¿sí? Ujú. Y lo único que estás haciendo es hacer que el maltratador y el abusador se preserve en el tiempo y haga más daño, ¿sí? Pero ¿cómo decimos si esto es innombrable? ¿Cómo lo decimos si es innombrable? Es Sí, sí. plutoniano, ¿sí? Eh, pero Venus entrando allí en Acuario está diciendo, más bien, hay que valorar, abrir la posibilidad de socializar cosas, de encontrar ayuda. Acuario es, me ayuda el grupo. Cuando encontramos también a nivel institucional eh, sociedades que se arman a raíz de ese maltrato o de esos abusadores y dicen, aquí tienen una casa segura. Eh, Venga a esta casa, señora, señor, joven, ¿sí? Y acá va a estar protegido tanto por la ley como por un grupo social, ¿sí? Ese alivio de que voy a ser escuchado y comprendido y no juzgado es supremamente importante para Venus Plutón en Acuario, ¿sí? Mira cómo cuando contamos una situación que para nosotros ha sido muy dolorosa, nada mejor que tener un interlocutor o un escucho, como cuando vamos a donde un terapeuta, que escucha con curiosidad, con atención y sin juzgar, ¿sí? Que está alerta, atento. ¿Sí? Y cómo es de doloroso cuando tú le cuentas eso que te dolió tanto, de pronto a un hermano o a una mamá o a un papá en donde están a la defensiva por eso que estoy contando e inmediatamente me van a juzgar y me van a frenar y no me van a dejar ni hablar. Ni ¿Sí? siquiera la segunda palabra, decir. Ni Exacto. siquiera la segunda Más bien palabra. la neutralidad en un espacio, como decís, terapéutico. Y fíjate que siempre que alguien se anima a hablar, aparecen los otros casos. Tiene que aparecer un héroe, que en este caso sería el nodo norte en Aries, en sextil con Venus. El héroe que de alguna forma, no sé si llamarlo mártir, pero de alguna manera eh, abre la puerta para beneficio de que aparezcan o se destapen más casos de personas que gracias a aquel que habló, bueno, se pudo empezar a poner más sobre el tapete. Pero siempre aparece un primero que pone el paso. Eso es Aries, para sea lo que sea, dar el primer paso.
Entonces me resuena mucho porque incluso no me quiero ir más adelante, pero me resuena mucho que hacia lo que es el 24 va a ser Venus un sextil con Quirón en Aries. Entonces es como cada uno, en la medida que pueda, las experiencias que tenga, que tengamos, poder conectar con esa suerte de héroe que quiere sacar afuera. Bueno, cada uno sabrá o sabemos los temas que tenemos, ¿no? Acá no es una competencia a ver quién sufrió más o sufrió menos. Cada uno lo habita a su manera y no siempre hay una regla para eso. Y Rafa, querido, es que aquí hay un tema que para los antiguos que miraban los aspectos astrológicos, ellos no lo miraban en orbe y en matemáticas exactas como lo hacemos nosotros, que si tiene 5 grados de orbe, que no sé qué, no. Ellos simplemente decían, hay un planeta en Acuario y hay otro planeta en Géminis o en Un Libra, elemento. hay trígono, punto. O sea, se están complementando, hay una interacción entre sí y los aspectos en la antigüedad no significaban simples líneas, sino decían es que el planeta ve al otro, da testigo, atestigua que el otro existe, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, el solo hecho de que Venus entre en Acuario empieza a hacer una complementación con Júpiter en Géminis, empieza a hacer una dinámica mutua de trígono, eh, ¿sí? Acá y acá los vemos. Claro, va a tener un día partil, donde va a ser exacto, ya desde nuestra astrología occidental, pero desde la astrología antigua el solo hecho de que ya Venus entrara en Acuario ya empezaba a tener esa correlación, ¿sí? ¿Y a qué voy con esa correlación también con un Plutón en Acuario? Eh, que por un lado Venus lo que toca lo valora, lo aprecia, ¿sí? Entonces es la invitación en estas fechas, tal vez si estamos acá en Colombia y prendemos las lucecitas de las velas y hacemos esa ceremonia y, social y demás, poder ver detrás de ello que estamos ayudando a encender una luz Venus-Plutón de lo que sucedió en el pasado en lugar de estarnos cuestionando de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí me pasa todo esto? ¿Y por qué tengo esa familia? ¿Y por qué tengo esos abusadores alrededor? ¿Y por qué a mí? ¿Sí? Pasar a decir ¿para qué me suceden estas cosas a mí? ¿Cuál es el objetivo y a qué me impulsan? ¿A qué me llaman? ¿A qué me motivan? ¿Sí? Esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Por este trígono que forma con Júpiter en Géminis que me permite hacer las narrativas del sentido de las situaciones. Si que nos quedamos en el para qué a mí, perdón, en el por qué a mí me suceden estas cosas, me sigo quedando en el sentido de la víctima donde empodero a todos los que están afuera de mi felicidad o de mi tristeza. Pero cuando paso a la pregunta de ¿para qué me está sucediendo o para qué me sucedió este abuso o este dolor o esta situación? Estoy entrando en pasar el dolor, hacer una transmutación del dolor a la sabiduría del tiempo y a la sabiduría de lo que soy cuando me pregunto para qué. Entonces, en este momento, con un Venus-Plutón en trígono con Júpiter, tengo la posibilidad de encontrar esos para qué y darle sentido a mi narrativa personal y encontrar en el mito personal el proceso de mi vida. Y cuando convierto el dolor en sabiduría, empiezo a ver que esos verdugos no eran tal verdugos, simplemente fueron maestros que me ayudaron a encontrar lo que soy. Y cuando encuentro lo que soy, brillo y resplandezco y ya me resbala que el otro me haya hecho o no daño, porque porque ya tengo la sabiduría en mi corazón de lo que vino a traerme esa experiencia. Sí, fíjate otra cosa, en el sentido inverso. Doy un ejemplo al azar. Suponte que nací en una familia de muchísimas carencias económicas. Y yo digo, ¿por qué me tocó esto a mí? Etcétera. Si yo nazco en una familia de millonarios, yo no me voy a preguntar por qué me tocó a mí. ¿Me explico? Posiblemente dándolo por seteado, dándolo por default, dándolo por sentado. Y justamente acá es donde involucra Júpiter, a que podamos decir, ¿por qué es que me tocó a mí esto bueno? ¿Por qué es que me tocó de dónde vengo, sea millonario, sea porque nací con una salud impecable, sea porque nací con un físico privilegiado en cuanto a sistema de inmunidad, lo que sea? Pero siempre hacemos foco en por qué nací con esto, por qué vine de acá, no en por qué.
o para qué nací siendo millonario y qué es lo que puedo hacer con ese tesoro que tengo, que es una metáfora, ¿sí? Entonces me parece que cambiar el foco es la propuesta de este Júpiter. Del por qué al para qué. Sí, en lugar de quedarme en el proceso del dolor, de que yo soy el más vulnerable de todos y me infantilizo inmediatamente porque todos tienen la forma de hacerme infeliz o la forma de hacerme feliz. Y le delego además a los otros de que, por ejemplo, en estas épocas de Navidad, ¿no? Le delego a que cuando vaya a visitar a mi familia y a mi gente, ellos me tienen que hacer feliz mi Navidad. ¿Sí? Si ellos me hacen el plato que quiero, me tienen el regalo que necesito, entonces yo voy a ser feliz. Y no me hacen las quejas ni las críticas de mi vida, voy a ser feliz. O sea, qué locura, ¿no? En lugar de decir, yo voy constituido por mi vida, ¿sí? Y voy a hacerme de mi Navidad mi momento de vida, independiente que me Eh, critiquen, que me pero es hablen, que no porque me den estamos regalo. esperando a Papá Noel, que los demás sean hagan de Papá Noel. Por eso, creo que en Navidad dejémoslo que así sea para poder seguir un poquito con la ilusión, ¿no? De Papá Noel, claro. ¿No? Bueno, entonces, estos aspectos tú los estabas mencionando. em, de Venus haciendo también una cuadratura con Quirón, ¿no? Eh, es Un decir, textil. perdón, un sextil, 60 grados, ¿sí? Que es precisamente, y desde que, como les cuento, desde que Venus entra en Acuario, pues hace 60 grados con Aries, ¿sí? 60 grados. Entonces los sextiles son un aspecto que invitan a la acción, en donde esa acción se complementa. Un sextil, a diferencia de un trígono, el trígono es como quedamos por omisión y no hacemos nada más, mientras que el sextil hay siempre un reto. Este reto, en el caso de Quirón, se trata de poder hacer una revisión con el pasado de esas vulnerabilidades y de esa herida y empezarla a construir en valor, reconstruir en valor el proceso. Sí, 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 sí. Hasta incluso se suma otro elemento más de fuego, que es la oposición entre Venus y Marte. A ver, los deseos de Venus son grupales, ¿sí? Es como que el grupo quiere tal o cual cosa, pero eso se tiene que conseguir a partir de un integrante, Leo, que va y lo hace. Que es quien se anima o quien da la cara o quien... No, es como cuando éramos niños, que quizás nos juntábamos en la esquina y... A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no me animo, no me animo, no me animo, y aparece el Martes Leo que dice, yo voy a cumplir el deseo del grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede suceder en esta oposición es que haya un temor a la individualidad. Convengamos que Venus va a estar con Plutón, entonces tiene mucho peso en el polo enfrente a lo leonino. Entonces es como que nos podemos como camuflar entre los demás, ¿no? Y no y sentir de que no somos aquellos posibles héroes, ¿sí? O por lo contrario, podemos querer ser héroe de cualquier causa que ni siquiera se ajusta a nuestras convicciones con tal de contentar al grupo, ¿no? Como los amiguitos del barrio que me dijeron, bueno, dale, dale, yo voy, yo voy, yo voy. Bueno, fue todo porque se dio la situación. Entonces me parece que es importante, como toda oposición, poner en la balanza el hecho de qué tanto contemplo el deseo grupal, ¿sí? O de los demás, Venus en Acuario, y qué tanto hago y ejerzo desde mi lugar, ser quien abre la puerta, el ariete, digamos, ¿no? El Marte, ¿no? Como símbolo de apertura. Y también este es el eje de la creatividad. A ver, yo siempre digo lo mismo, que Acuario un libro lo firma con un seudónimo y Leo pone su nombre y apellido. Entonces, ese quién soy puede abrirse facetas nuevas a través de una actividad artística. Es excelente para poder descubrir aquel artista que tenemos dentro, que no hace falta escribir para ser Shakespeare, ni mucho menos, sino por el mero hecho de autoexpresarse. Pero es el eje de la creatividad y viene muy bien. Aparte, está aquí, ahí forma un triángulo con Quirón y termina siendo un arte terapia, un arte sanadora, un arte que cura, un arte que genera una resiliencia. O sea que para escribir o para hacer algún arte sobre nuestras heridas quironianas, bueno, qué mejor momento, ¿no? Qué mejor momento y no Y, solamente y por, sí, está todo bastante alineado, me parece.
Y no solamente por los aspectos astrológicos, sino pues porque estas épocas de diciembre son complejas, Rafa. O sea, es que se pone todo a flor de piel. Feliz más feliz, el rico más rico, el pobre más pobre. Sí, Sí, es, sí, 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 además convengamos algo, seguimos con la oposición Marte-Plutón, ¿sí? Que nos lleva también como, no, yo decía, a ver, si acelero el carro, está a mí la sensación de que voy a ir a 300 kilómetros por hora y que voy a hacer un Fórmula Uno, entonces por las dudas no lo acelero, entonces me quedo inactivo. Entonces, pero eso se proyecta afuera, entonces el carro me embiste a mí, quiero decir, una persona o lo que fuese, ¿no? No, no un accidente. Pero lo que voy es eso, el temor a desplegar el poder propio por las consecuencias mismas, que están sobrevaloradas. Plutón, como toda transpersonal, sobrevalora. Entonces acá se sobrevalora a Marte, como siempre digo, que en vez de tener, no sé, un bolígrafo, tengo una espada y tengo un bolígrafo. No es para darle tanta película, ¿sí? No tengo la espada de Star Wars, a eso me refiero. Y no le voy a hacer daño a nadie porque lo ponga en acción. justo en este momento, justo hoy, Rafa querido, se pone Marte retrógrado, ¿no? O sea, ha estado toda la semana quieto. Mañana, Mañana, 6 o entre hoy 5 y hoy, 6 no mañana, recuerdo ahí en qué momento, pero sí, estas horas. Sí. estas horas en donde es una energía que ha estado contenida, o sea, un Marte quieto es peligrosísimo porque tiene mucha más energía, ¿sí? Eh, y además como está en oposición a Plutón, Marte se siente castrado por Plutón y eso es supremamente doloroso para el ego. O sea, el hecho de lo plutoniano es de alguna manera colectivo, es una energía colectiva que busca el instinto de supervivencia de un colectivo, ¿sí? Y Marte es el instinto de supervivencia individual, de mi ego. O sea, es mi guardaespaldas personal. Estar en oposición es como sentir que a veces lo colectivo está por encima de mis deseos individuales. Y eso a Marte le disgusta enormemente. Y con esa energía cinética que está ahí trancada, con un Marte quieto, esto puede generar em, que terminemos mostrándonos los dientes simplemente porque se atravesó a alguien y salimos de una manera, pues, muy burda incluso, ¿sí? Eh, Esto por eso necesita mucha reflexión. Marte, y es que no es un aspecto ni fácil ni que pasa en una semana. Este aspecto lo vamos a tener por mucho tiempo. O sea, prácticamente todo diciembre, todo enero, porque, bueno, en enero lo vamos a tener desde Cáncer, pero regresa, o sea, Marte retrógrado va a estar caminando toda esta zona, ¿sí? Entre los finales del último decanato de Cáncer y el primer decanato de Leo. Y en esos, pues está Plutón, ¿sí? Entonces eso hace que eh, ojalá lo pudiéramos tener en conciencia el proceso, ¿sí? Sentir que hay muchas cosas que pueden estar castrando mis procesos de individualidad, muchas cosas que puedo estar sintiendo como que hay algo que me quita el poder de ser el generador de mis actos y de mi vida. Y todo esto lo que está buscando en el fondo, porque es Plutón, que haga una minería en mi inconsciente de ver de dónde es que viene esto, eh, porque si nos quedamos en Marte simplemente somos reactivos. O sea, si en esa polaridad de oposición nos vamos a Marte, simplemente nos peleamos con todo el mundo y nos damos Como en el duro tráfico, sí. con todos. Estamos con mamá, con el tráfico, con mi hermana, con todo. Cualquier persona que medio me levante la ceja, ya digo, usted quiere ser algo acá conmigo. ¿Sí? Entonces nos vamos a Marte. Pero lo que realmente hay que hacer es irnos a Plutón, en el sentido de hacer una minería y excavar en lo profundo, porque estas situaciones esta castración, este dolor que me da esta situación, hay algo que está en el fondo que yo no he logrado ver. Y como Plutón está en Acuario, me está diciendo, socializa esta información, intercámbiala y vas a ver que vas a encontrar un gran tesoro, que te va a hacer un insight profundo
y te va a permitir hacer procesos de transformación y renovación importantísimos en tu vida para entrar en nuevas etapas. Plutón, eso es irse más al Plutón. Sí, hasta incluso este Marte quieto y retrógrado, justamente la individualidad se pone en acción cuando hay una cuestión grupal previa, ¿no? Del compartir. Porque si uno está solo y quiere insistir en un Marte en Leo, desde lo individual no hay una génesis, que es Venus, que es hacia de dónde sale Marte y hacia dónde va Marte. Venus tiene una doble función. Le pide un deseo, Marte lo ejecuta, pero al mismo tiempo Marte va a buscar eso que Venus propuso en un principio. Entonces aparece, ¿no? El principio y el final de Venus siempre y Marte en el medio. Pero tiene que haber un afán colectivo. A ver, con esto no hablemos de 100 personas o 200, un grupo de 3 personas o más, ¿sí? No, no hace falta pensar en enormes escalas y tampoco tiene por qué ser así, ¿sí? Y hay otro tema, Rafa, y es que un Marte en Leo está trabajando al servicio del rey. Marte en Ah, Leo, ¿sí? ¿Y qué es trabajar al servicio del rey? Es no quedarnos en lo superficial, sino irnos a las cosas más del self, de lo profundo. ¿Mm? Eh, eh, Mira, disculpa, me acuerdo que esta analogía no es mía, es de Casa 11, cuando yo estudiaba ahí, cuando veíamos la polaridad de Leo y Acuario, Leo como rey y Acuario como el bufón, ¿sí? ujú. Pero ¿quién es el único que está permitido por el rey reírse y le da permiso y tiene rienda libre? El bufón, ¿sí? Los demás son castigados. Es como que al final de cuentas termina siendo las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Eso histriónico de lo acuariano con aquel liderazgo muy obvio como es un rey o una reina. Fantástico. Fíjate cómo Acuario es la forma también de reírnos de muchas de las normas de lo social, ¿no? Por eso cuando tenemos cosas en Acuario muy fuertes, em, nos volvemos muchas veces rechinantes con respecto a lo Hmm. social. El pelo de dos colores, el tatuaje de tal forma, la pinta. ¿Sí? A ver, Entonces, es lo que yo siempre digo. Supongamos que hay 10 personas con camisa blanca y una tiene camisa blanca y una corbata negra. Esa persona ya es acuario porque es lo que lo diferencia del resto. No hace falta el pelo de muchos colores, cada uno haga lo que quiera. Estoy diciendo de que no hace falta lo excéntrico. Con que haya una diferencia que se marque, ya es acuario, ya está. Ese con corbata negra, que no es nada del otro mundo, es acuario en comparación a lo que veo. acordándome, la mamá de mi segundo hijo es morena y mi hijo es totalmente blanco y pelirrojo. ¿Sí? Ah, Y nació el 20 de enero en grado cero de Acuario, ah, con mira, Urano y Neptuno allí, y claro. o sea, con todo un estelium en Acuario, en medio cielo, nació al mediodía. Entonces el médico sale y me dice, esto fue increíble, o sea, sacamos y salió el pelo rojo y Claro, claro, claro. sí, ¿qué es Claro. eso? O sea, Es lo que diferencia, exactamente. 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 Y sigue siendo un ser humano, sigue, solo lo que hizo fue diferenciarse de lo que estaba alrededor eventualmente. y puse el ejemplo lo del bebé recién nacido y todo porque es que Acuario no solamente es la construcción de ser rechinante en una situación, sino que biológicamente estamos preparados para ser distintos. Cuando tenemos mucho de Acuario en nuestra vida, Las de somos, huellas dactilares, sí. Ujú. somos un bicho raro, somos un extraterrestre por ahí andando, somos una persona, ¿eh? Somos raros. Sí, 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 sí. Este es el recorrido lo hace hasta el 3 de enero, Venus en Acuario, y ya al final, los últimos días, ya sigue a modo de despedida, hace una cuadratura con Urano, que va a seguir estando retrógrado, ¿sí? Va, el 30 de enero ya se pone directo, hay unos días de Venus cuadratura Urano ya directo, como para esta, bueno, ahí es para ya abrir pasaje a la Venus que vendrá en Piscis, de la bisagra, si se quiere. Ahí es donde quizá los cambios que realizó Venus en Acuario quiere forzarlos más aún porque está Urano pidiendo hacer cambios donde, a ver, cambiar lo que ya se cambió y al fin y al cabo no hay estabilidad, sí. Entonces cuidado con eso, ¿no?
Como Eh, retocar y retocar, retocar y querer modificar y querer hacer muchos updates o actualizaciones a un sistema operativo y no se puede. O es una utopía. O todavía no llegó el Windows, no sé, 2030, qué sé yo. esta es una cuadratura muy importante, Rafa. No es cualquier cosa, porque el regente de Tauro es Venus y el regente de Acuario es Urano. Recepción mutua. Entonces hay una recepción mutua. Uno le cuenta al otro lo que está viviendo. ¿Mm? Entonces, más, sí, es una cuadratura y normalmente dicen que las cuadraturas son complejas y difíciles, pero en este caso, como hay recepción mutua, es como si cada uno de ellos le estuviera contando y le estuviera recordando. Le dice Venus en Acuario, ay, acuérdate que aquí es tu territorio. Y Urano en Venus le dice, y yo estoy en el tuyo, ¿sí? Y es como si se mandaran una carta en donde se complementan de alguna forma. Eh, esto puede ayudar a romper la fijeza de Tauro, ¿sí? Y a darle un poco más de convencionalidad a Acuario. ¿Sí? Digamos, es como uno le aporta al otro. ¿No? Exacto. A tanto afán de cambio de un planeta, el otro planeta le dice, bueno, keto, keto, keto. Y el otro, si está muy keto, keto, le aparece el remolino. A ver, justamente es una cuadratura, lo que sí es importante es que pasa a ser un desafío, el encontrar cierto balance y no irse al lado del cambio drástico y patear el tablero porque sí, ni tampoco a la quietud absoluta. Em, una pregunta que nos hacían acá, ¿cómo serían esos rasgos físicos que hace diferente a los Acuario? Es que hay muchos, por ejemplo, en el caso de mi hijo, salió pelirrojo en una familia donde no había pelirrojos, por ¿Qué allá. ascendente? Tauro, ascendente Tauro. Porque lo físico, si bien yo no es mi parte en la cual me fijo, se ve más en el ascendente, por eso digo. Esto aplicaría más para los ascendentes en Acuario, creería yo. También, o un Urano en casa uno, ¿sí? O en Urano en Eh, casa uno. entonces, eso hace también que tengamos siempre algo diferente. Sí, biológicamente, un diente, por ejemplo, recuerdo que Cualquier un cosa, diente de sí. una manera rara en No hace falta que recreo, sea algo muy demasiado notorio fuera de la norma. exacto. Con tener algo un poquito distinto, como decías, el color de pelo o bueno, cualquier cosa así, algún rasgo físico distintivo del entorno, si se quiere, no de la media, del entorno, de lo que se ve generalmente, ya es acuariano. Y claro, yo puse el término raros y a veces ese término raros, es que acá me están diciendo, dice, no diría raros, por suerte son distintos. Sí, Claro, sí, no es. quiero ser despectivo con el término, porque es que, claro, yo lo digo porque a mí me gusta que me digan que soy raro. Sí, yo tengo eh, una Venus conjunción Urano en casa 3, entonces en todo el bueno, ok, tema de mis ok. estudios, yo soy rarito, sí, pero lo digo no en términos despectivo. Yo creo que ser distintos, ser únicos y diferentes es un valor, es un aprecio incluso, que al principio cuando somos niños y adolescentes nos duele profundamente y nos hacen bullying por eso mismo. ¿Sí? Ahí va. Pero justamente no es que los planetas están ahí por malos, sino para mostrarnos dónde somos únicos, originales e irrepetibles. O sea, eso de raro también se puede utilizar la palabra, la frase de sapo de otro pozo, pez de otra pecera, pero al fin y al cabo es construir esa pecera y no querer encajar a la fuerza en otra pecera, en una pecera ajena, digamos, ¿no? Entonces Y yo tiene que creo ver que un poco. ese es el trabajo de Venus en Acuario, valorar la diferencia. Valorar las diferencias, exacto, las diferencias étnicas, las diferencias de orientaciones de lo que fuese, las diferencias políticas, bueno, en general, por eso, bueno, Acuario tiene que ver en un alto rango, en un alto escalafón con toda la aceptación de las diferencias y Venus en los vínculos. A ver, que no tiene que ver con que me tenga que gustar algo que no va conmigo, ¿se entiende, no? Pero no por eso voy a prejuzgarlo o voy a ir en contra o atacarlo, simplemente dejarlo que esté y puedo, mientras que no sea dañino, se pueden coexistir. Sí, la última cosa acá con otra pregunta es amplificar un poco el tema del bufón. O sea, a mí me parece que el bufón es muy importante porque si alguien le dice al rey que está cometiendo un error, lo mata, lo descabeza. Le corta la cabeza. El bufón al bufón no. ¿Sí? Observemos cómo es de importante, por ejemplo, en los gobiernos autócratas,
donde hay una figura de alguien que mata la libre expresión, ¿sí? ¿Cómo son de importantes los humoristas? ¿Sí? Que se Y es puedan donde más burlar de material ese. tienen, de donde más material sacan es en una situación así. Cuanto más censura hay, más un humorista va a sacar justamente todas las herramientas. Y lo otro también, cómo es de importante podernos reír eh, de nuestras tragedias. ¿Sí? Cuando logramos reírnos de las tragedias que nos están sucediendo, se despolariza la vida, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Acuario lo que propone siempre es alejar el zoom, alejar el prisma y poder ver las situaciones en tercera persona o con una vista haciendo un zoom out, ¿sí? Como quitando la lupa para poder ver más en totalidad, no de forma tan laberíntica, ¿no? Bueno, Rafa, yo creo que le hicimos una ronda. ¿Nos quedó faltando algo? Él, ¿Tienes algo de pronto en tus apuntes que se haya no, 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 quedado? porque los tránsitos anoté todos. No, estos son los que hará desde este sábado, Venus en Acuario y Neptuno directo. Ya ingresa con Plutón y bueno, hasta el 3 de enero ahí ya cambia Venus a Piscis, que bueno, lo abordaremos en su momento el año que viene. Me encanta esa Venus en Piscis. Es más, estoy enamorado de una Venus en Piscis. Ah, bueno. Querido Rafa, ha sido como siempre un placer estar acá juntos un jueves. Nos vemos entonces el próximo jueves. Creo que ya es para el jueves 12. Ahí abordaremos ya la luna llena, tremenda luna llena que vamos a tener en conjunción Eso, con Júpiter, ¿no? En exacto. Géminis. Ya estaremos viendo muy, muy prontito nuevamente, ¿sí? Rafa, querido, te mando un gran abrazo. Gracias a toda nuestra audiencia, más de 700 personas, casi 800 personas en vivo. ¡Wow! Muchas gracias por ese Como aprecio. siempre digo, de verdad, gracias a todos y todas porque son unos divinos, siempre son palabras bárbaras, siempre frases muy lindas y mensajes Te, muy, muy te bonitos que eso. vimos en las fotos del Cava con tu charla que tuviste la semana Ah, salió pasada. muy bien, gracias a todos los que vinieron, gracias también a todos los que averiguaron por algunos motivos, por distancia, porque sea no pudieron venir, pero salió muy bien, muy gratificante, la verdad que me la pasé, va, lo pasamos muy bien, muy lindo, Precioso, precioso. ahí en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Muy bien, Rafa. Pues entonces nos vemos el próximo jueves. Un gran El próximo abrazo a jueves. todos nuestros oyentes y